Solamente aquella persona que ha estado enfrente de un médico escuchando las palabras para ella o para un ser amado que le digan lo que usted tiene no es un simple dolor, es una enfermedad que le está corriendo y le está carcomiendo su cuerpo. Solamente aquella persona que ha estado a la par de un ser amado, viéndolo agonizar o viéndolo desfallecer, sabe lo que se siente atravesar una situación como esta. Yo quisiera que usted esta mañana se pusiera por un momento en esa camilla del hospital, en esa silla del médico, y que usted se pudiera que usted pensara por un minuto y se imaginara, si es que no está en esa situación, se imaginara por un momento cómo es de difícil recibir esa noticia, que le digan: mire, vaya, tenga una buena calidad de vida, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Cuando sus manos están tan débiles, que no pueden ni siquiera sostener el frasco de pastillas, o sus piernas ya no se pueden levantar y ya no tienen la energía para ir a jugar fútbol o para ir a caminar, sino simplemente ya no pueden ni siquiera sostener su propio cuerpo. Qué difícil debe ser estar en ese momento al lado de su mamá, al lado de su hijo, al lado de su hija, o con un síndrome, o que le digan: mire, usted tiene cáncer, tiene Alzheimer y va a perder la memoria poco a poco, o usted lo que le está pasando es que tiene diabetes, es una enfermedad que solamente tiene que mantenerla porque no puede curarse, o que le digan: tiene un síndrome. A la familia que tanto ama, o que su hígado o que algún órgano ya no le está funcionando. Incluso para los médicos con los que yo he hablado, dice que esa es la parte más difícil de la carrera: llamar a una persona y decirle: usted está muy mal, o llamar a una mamá y decirle: su hijo está a punto de morir, o llamar a un papá y decirle: mire, su esposa o su hijo ya no va a poder seguir viviendo. Es la parte más difícil. Y que usted dirá: bueno, gracias a Dios, hermana, yo tengo salud, mi familia tiene salud, no conozco a nadie que esté pasando por una enfermedad de este tipo. Usted quizá pensará eso en esta mañana. Yo le diría que hoy usted haga como hacían las abuelitas antes, cuando llegaban a un lugar y le ofrecían comida y le decían: ¿quiere comer? Y ella decía: no tengo hambre, pero guárdemelo para llevar, porque ella sabía que mañana le iba a dar hambre y la iba a necesitar esa comida. Quizá usted no está pasando por una situación así. Quizá usted pensará: soy joven, bella, hermoso, guapo, en realidad tengo todo mi organismo funcionando al 100%, o mis hijos están muy bien, o mi mamá, mi familia, gracias a Dios. Pero le aseguro que en algún momento, porque todos somos seres humanos y este cuerpo se va desgastando, y conforme se desgasta, seguramente usted va a necesitar esta palabra. ¿Por qué no la guarda? Porque le aseguro que en algún momento la puede necesitar. No es nada sencillo escuchar que la enfermedad ha llegado al cuerpo, que ese dolorcito que usted tenía, o ese granito que pensó que solamente era algo simple, en realidad es más grande que eso. Y no hablo de personas con enfermedades psicosomáticas o hipocondríacas, como algunas de nosotras, las mujeres especialmente, y más las madres que se inventan alguna enfermedad solo para hacer que los hijos hagan lo que ellas quieren y empiezan: ¡oh, me muero! ¡Oh! ¿Conoce a alguien así? Yo conozco muchas así. Me muero, tráeme agua, no respiro. Solamente para que hagan lo que usted quiere que sus hijos o que sus cónyuges hagan. No hablo de ese tipo de enfermedad, hablo de enfermedad real. Eso que usted siente que su cuerpo se va desgastando poco a poco. Esta semana vamos a empezar una nueva serie de sermones llamada Vence tus temores. Ni siquiera tenemos que tener una enfermedad incurable para sentir este temor dentro de nosotros. ¿Sabe que aquí en Guatemala, CIGSA se llama la entidad que se encarga de determinar algunas estadísticas en Guatemala? Y ellos dicen que la causa número 1 de morbilidad en Guatemala no es, como algunos pensamos, el cáncer o alguna enfermedad como esta. ¿Sabe cuál es la enfermedad que mata más guatemaltecos?
la gripe mal cuidada, la neumonía, es la enfermedad número 1 que mata a los guatemaltecos. No morimos por otra cosa más que por eso. Si usted de pronto empieza a estornudar y no se cuida, de pronto hasta puede terminar enterrado 3 metros bajo tierra. El texto dice en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22 y 32. ¿Ya lo tiene ahí? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, ¿sigue todavía ahí la lectura? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Imagínense por un momentito a los discípulos. Estaban en una actividad con Jesús y alimentaron a los 5,000 y el Señor les dice: vayan al otro lado y pasen en una barca, y atravesaron el mar de Galilea. Y cuando iban en medio del mar de Galilea, Jesús se quedó a la orilla orando, y cuando iban en medio del mar de Galilea empezó una fuerte tormenta y los discípulos empezaron a temblar del temor, no solamente por la tormenta, por esas olas que quizá estaban tan altas que medían hasta 4 metros, no solamente por lo oscuro de la noche, sino también porque de pronto ven una figura que se les va acercando y ellos, sin reconocer al Señor, piensan que es un fantasma y empezaron a gritar y a gritar de temor, de terror, de pánico. Los discípulos que acababan de estar con Jesús y habían sanado a un leproso, habían echado fuera a los demonios, habían resucitado a la hija de Jairo junto con Jesús, acababan de alimentar a los 5,000, habían visto cómo Jesús expulsaba ya los demonios. Incluso estos mismos discípulos habían estado ya en una tormenta y Jesús había calmado la tormenta. Pero ahora estaban tan aterrados que incluso no pueden ni siquiera entender que es Jesús el que viene, sino que se empiezan a gritar. Y ellos que estaban en la barca, algunos de ellos eran pescadores, eran hombres ya adultos, eran personas grandes, pero estaban tan temerosas que empezaron a temblar y a gritar. ¿Y sabe por qué? Porque todos los seres humanos tenemos temores. Absolutamente todos los seres humanos. El temor del que está a la par suya quizá no es el temor suyo, pero tiene temor. Alguno quizá está con mucho temor a la muerte. Otro quizá con mucho temor a la enfermedad, como estamos hablando hoy. Pero otro dirá: eso no me atemoriza a mí. Pero puede ser que le atemorice perder su trabajo, o quedarse en la pobreza, o que sus hijos se descarríen, o el divorcio, o que no se vaya a casar. Cada uno de nosotros tiene un temor fuerte dentro de nosotros, o a tomar un micrófono y hablarle a multitudes. Mire la persona que tiene a la par, quédesele viendo por un momentito. Esa persona seguramente tiene un temor. Quizá parezca tosco y rudo, o grandote y fuerte, pero el temor no respeta edad ni género. El temor no respeta nacionalidad. Todos tenemos temores, absolutamente todos.
Incluso no respeta, fíjese usted, a las celebridades, usted las mira ahí tan guapas, tan hermosas. Todos tenemos temores. George Washington, uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos, él, ¿sabe a qué le tenía miedo y pánico? Le aterraba que lo enterraran vivo. Napoleón, el gran estratega militar, ¿sabe a qué le tenía miedo Napoleón? Le tenía miedo a los gatos. Tom Cruise, la gran celebridad en tantas películas que sale, Top Gun, bueno, salía en mi tiempo. Misión Imposible. ¿Sabe a qué le tiene miedo él? A la calvicie. Tiene miedo a quedarse calvo porque va a envejecer y va a morir. ¿Sabe a qué le tiene? Mire, son miedos un poco ridículos. ¿A qué le tiene miedo Johnny Depp? A los payasos. No le pongan payaso enfrente, póngale todos los piratas del Caribe, pero no le pongan payaso enfrente porque se va a morir de temor. Pero ¿sabe a qué le tiene miedo Oprah Winfrey? Y usted dirá, pastora, ¿y eso qué? Yo quiero que usted vea que todo el mundo tiene temor. ¿Sabe a qué le tiene temor Oprah? La gran celebridad. A los chicles. Ríase un momentito. ¿Cómo? A los chicles. Pero no me diga cuál es su temor. Porque quizá para mí va a sonar ilógico, pero para usted no. Oh, cuando mira a ese hombre que viene ahí, empieza a temblar y le empiezan a temblar las piernas y el miedo lo siente aquí en el estómago, porque todos tenemos temores. Yo no sé si los discípulos creían en fantasmas o no, yo no lo sé, la Biblia no lo dice, pero ellos pensaron que era un fantasma y empezaron a temblar, estaban atemorizados, como aquella periodista que dijo una vez: no creo en los fantasmas, pero me da miedo. Nunca he volado, pero le tengo pánico a subirme en un avión. Yo no sé si su temor es real o simplemente es por una acción en el pasado, o simplemente es algo que usted piensa que puede tener o que le va a pasar. Por ejemplo, Caleb, él tenía pánico y creció con pánico a los perros, porque en una oportunidad un perro con rabia, un perro me mordió la pierna. Entonces él no podía ver un perro porque pensaba que el perro lo iba a morder. Y creció con pánico, pavor a los perros. El temor de cada uno es diferente, pero todos tenemos temores. Somos seres humanos. Ninguno de los que estamos aquí nos libramos. Incluso Pastor Romeo, que es tan valiente, seguramente tiene sus temores. Todos tenemos temores. Y los discípulos estaban en pánico. En la Biblia hay más de 200 personajes que se registran que tenían temor. Más de 200 personajes, y no todos ellos son personajes antagónicos. Muchos de ellos son los personajes protagónicos, como David, como Pablo. Tenían sus miedos, sus temores, les aterraban las cosas. Todos tenemos temores. Esa es la primera cosa que tenemos que entender de este pasaje. Pero ¿sabe qué? Interesantemente, cuando los discípulos vieron que se acercaba alguien, empezaron a asustarse y asustarse en medio de la mar. ¿Por qué? Seguramente ya la noche estaba muy avanzada. Quizá ellos empezaron su viaje como a las 7, 8 de la noche, ya cuando estaba oscuro. Y dice la Biblia que en la cuarta vigilia de la noche, aquí el escritor de Mateo usa la división que utilizaban los romanos, porque los judíos solamente tenían 3 vigilias. Los romanos tenían 4 vigilias. Una empezaba de 6 de la tarde a 9 de la noche, la otra era de 9 de la noche a 12 de la noche, la otra era de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la última vigilia, que era la cuarta, era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Eran las 4 vigilias de la noche. Y dice la Biblia que en la cuarta vigilia de la noche, es decir, los discípulos habían pasado ya toda la noche adentro del mar de Galilea. Toda la noche habían estado ellos remando, intentando llegar al otro lado, y Jesús los estaba viendo desde la orilla, y toda la noche ellos estaban caminando, intentando hacer su mejor esfuerzo para llegar al otro lado, pero la tormenta era tan fuerte que ellos no podían avanzar. Entonces
en la cuarta vigilia de la noche, es decir, ya casi cuando iba a amanecer, ellos ven en medio de la tormenta, en medio del viento fuerte, seguramente la luna, dicen algunos escritores, que estaba en cuarto creciente, y entonces se podía ver alguna figura por ahí en medio de las olas. Y en medio de este momento, ya más o menos que iba aclarando, los discípulos ven esa figura que se va acercando. Los discípulos ven a alguien que parecía como un personaje insólito, como alguien interesante, pero no venía en una barca, venía caminando en el agua. Venía caminando en el agua, y cuando los discípulos lo ven venir, no lo reconocen. Acababan de estar con Jesús, pero no lo reconocieron. Era su líder y no lo reconocieron. Caminaban con él 24/7 y no lo reconocieron. ¿Sabe por qué? Porque es difícil reconocer a Dios en medio de una tormenta. Le repito, es difícil reconocer a Dios cuando estamos en tormenta o en temor. Los discípulos no lo reconocieron y lo ven de allá hacia acá, y se dan cuenta que allá venía alguien que parecía un fantasma, y empezaron a gritar y a gritar, y le dicen: ¿eres tú? Le dice Pedro: Señor, ¿eres tú? Es difícil reconocer a Dios cuando estamos en una situación compleja. Y quizá usted, si es usted el que está pasando una enfermedad, o si es a usted el que le dijeron no puede tener hijos, o si es a usted el que le dijeron mire, ya no tiene esperanza, si es usted o si es un familiar al que le dicen definitivamente no podemos hacer nada por usted, más que solo le pedimos que se cuide, que tenga una mejor calidad de vida porque sus días están contados. Cuando le dicen así, es difícil reconocer que es Dios el que viene ahí. Más pensamos que es una bruma y empezamos a preguntarnos: ¿eres tú, Señor, en medio de la enfermedad? ¿Eres tú, Señor, el que mandó a mi hijo con síndrome? ¿Eres tú, Señor, el que no me permites tener hijos? ¿Eres tú, Señor, el que me está diciendo que este no es un tumor, sino es un cáncer? ¿Eres tú, Señor, en realidad? Y los discípulos ven ese fantasma y dicen: ¿eres tú, Señor? Porque es difícil que reconozcamos que Dios está en medio de la tormenta. Es un fantasma, empiezan a gritar. Y el Señor se les acerca y con una voz apacible les dice: no teman, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Y si en algún momento en el futuro a usted lo llaman y le dicen: está enfermo, la medicina que tenemos no es suficiente, o el dinero que usted tiene no le alcanza para la operación, o su papá ya no puede seguir viviendo, o su mamá, o su hermano, o su hijo, o su abuelita, y en un momento que a usted lo llamen y le digan así, acuérdese que es el Señor. Acuérdese que el Señor le dice: no temas, en medio de la tormenta soy yo el que está contigo. En medio de la tormenta y de la angustia, y aunque las olas se levanten tan altos, soy yo el que está en medio de la tormenta y de la angustia. Dios sabe que somos personas temerosas y que nos asustamos. Él lo sabe. Él sabe que padecemos de esos temores. Por eso a estas personas que les gusta la numerología han contado en los versículos de la Biblia, y algunos dicen que 366 veces se habla del temor en la Biblia. Un versículo para cada día del año. No temas, no temas. Y Jesús pronunció más de 125 frases en los evangelios. Y 80 de esas frases tienen que ver con la palabra no temas. El Señor le está diciendo: no temas, no te preocupes, no te angusties, deja a un lado tus temores y véncelos. No es un fantasma, no temas porque yo estoy en medio de la tormenta. No te preocupes, no te angusties, tu hijo, tu hija, tú mismo, yo estoy en medio de la tormenta. Señor, ¿eres tú?, le dice Pedro. ¿Eres tú, Señor? El versículo 29 dice: Jesús le dijo: ven. Porque Pedro le dijo: si eres tú,
manda que yo vaya sobre ti. Y en el versículo 29 le dice: ven y desciende Pedro de la barca. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas. ¡Qué maravilla! Imagínese a Pedro. Cuando Pedro lo ve, le dice: Señor, ¿eres tú? Y el Señor le dice: sí, soy yo. Y le dice: manda que yo descienda y que camine. Y Pedro se baja y camina. Ustedes saben la historia. ¡Qué maravilla para Pedro poder caminar sobre la mar! Pero de pronto, cuando Pedro empieza a caminar, dice la Biblia que cuando él vio que las olas se levantaban 4 metros, que la noche estaba tan fría, seguramente él estaba mojado. Él vio a sus compañeros allá atrás, quizá diciendo: yo no sé qué decían los otros discípulos en la barca. Y él ve que está Jesús allá, y él se baja de la barca y empieza a caminar en el mar. Pero cuando él se ve mojado, cuando él se ve con las olas hasta arriba, cuando él se ve en la tormenta fuerte, quizá el viento soplaba y quizá hacía ruido, y cuando él empieza a pensar todo eso, seguramente Pedro empezó a maquinar en su mente y a pensar: ¿qué estoy haciendo aquí? Porque dice la Biblia que cuando él se fijó en la circunstancia, Pedro se empezó a hundir. Al momento que nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor, nos hundimos. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta a nosotros tener el control. A mí, por lo menos, soy persona controladora y me gusta tener el control de las cosas. Y a veces estoy deseosa y ansiosa de hacer todo yo misma porque no me gusta cómo lo hacen los demás. Cuando pierdo el control, me asusto porque no tengo el control. Por ejemplo, ir manejando. Yo me encanta manejar. Creo que mi esposo me enseñó muy bien a manejar. Pero subirme al carro de una hermana que no sabe manejar, eso es la muerte para mí. Querer decirle que acelere, querer decirle que frene, querer decirle que cruce, querer decirle que ponga su pidevías o que avance o que no vaya en el carril rápido cuando va tan lento. No tener el control es tan difícil y da miedo. Si a usted le dicen: mire, está enfermo, pero se toma estos Alka-Seltzer, Salandrius, un Alcade y se va a calmar. Pero si a usted le dicen: no, mire, no tenemos el control, solamente espere un milagro de Dios, eso asusta. Eso da pánico. Eso es difícil. Y cuando Pedro vio todo alrededor, cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, en ese momento Pedro quitó la mirada del Señor y se empezó a hundir. Porque el miedo es la antítesis de la fe. Es decir, es lo opuesto a la fe. El miedo nos acarrea consecuencias. Quisiera yo mostrarle algunas de las cosas que suceden cuando nosotros tenemos temor. Vaya por favor, o en las pantallas le va a aparecer ahí Génesis 3:10. A Pedro lo hizo hundirse el temor. Pero mire lo que dice Génesis 3:10. Estaba Adán y Adán pecó contra Dios. Y Adán le dice al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice? Me escondí. Cuando usted tiene temor, puede tener la tendencia a esconderse. Pero luego, allá en el capítulo 19 del libro de Génesis y versículo 30, dice que Lot tenía tanto temor que subió a una ciudad que se llamaba Zoar, que quiere decir pequeña, y moró en el monte con ella, con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó ¿en dónde? En una cueva con sus 2 hijos. Por el miedo Lot se encuevó. Cuando usted tiene temor, cuando usted tiene miedo, usted deja de hacer las cosas y deja de vivir la vida por estar viviendo el temor. Génesis capítulo 18 versículo 15. Sara, dice la Biblia que llegaron los ángeles, y cuando llegaron los ángeles ella se rió. Y entonces cuando le dijeron: ¿por qué te reíste? Sara dice: no, yo no me reí, porque Sara tuvo miedo. Y dijo: no es así, sino que te has reído, le dijeron los ángeles. Ella tenía tanto miedo que entonces empezó a decir mentiras. Cuando usted tiene miedo, empieza a mentir.
Pero mire lo que pasa en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 12 al 13. David había llegado al campo enemigo y David puso en su corazón estas palabras, dice, y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió como loco entre ellos y escribía, David, por el temor escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr su saliva por su barba. El miedo nos hace hacernos los locos. ¿Cuántas veces ha llegado a usted y por temor empieza a decir mentiras, o se aísla, o se encueva, o simplemente se hace loco creyendo que nada va a pasar y no enfrenta la situación? A Pedro lo hizo hundirse el temor. Cuando vio sus circunstancias, quitó su mirada del Señor y se enfocó en la tormenta. Si esta mañana usted o la persona que usted ama está pasando por una situación de enfermedad, no ponga la mirada en la enfermedad, no ponga la mirada en el diagnóstico, porque al momento que pone la mirada en lo que los médicos dicen, usted se va a hundir, usted se va a aislar, usted se puede encuevar. Ponga la mirada en el Señor. Hebreos 12:2 me encanta, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué vamos a tener temor si el Señor está en cuidado? Si no es una bruma la que se nos aparece en la vida, sino que es Dios el que está en medio de la tormenta. ¿Por qué nos vamos a afligir o a angustiar si en el día que temo, dice el salmista, yo en ti confío? ¿Por qué nos va a asustar la enfermedad? ¿Por qué le vamos a tener temor a la enfermedad? El libro de Mateo capítulo 10, 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. La enfermedad quizá es corporal, pero no es de nuestra alma. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la última cosa que yo puedo resaltar de este pasaje: primero, todos tenemos temores, hasta los discípulos tuvieron temores. Segundo, Dios está en medio del temor. Tercero, enfoquémonos en Dios, porque al momento de que nosotros quitamos la mirada de Dios, nos podemos hundir. Pero número 4, me encanta la manera en que Pedro decidió dejar su miedo a un lado. Y podemos ver algo increíble en Pedro. Habían 12 hombres en esa barca y solamente uno de ellos se bajó de la barca. Solamente uno de los 12. Solamente uno le dijo: Señor, si eres tú, manda que me baje. Solamente uno dejó la mediocridad y saltó al agua, al vacío. Usted dirá: sí, pastora, pero se hundió. Pero saltó, pero se bajó, pero empezó a caminar. Y es la seducción del enemigo, porque hay dos tipos de personas: una que salta, le cree a Dios y empieza a creer, y en fe y confiesa y vive sin temor, y la otra que se queda aislada, que se queda encuevada, que se queda mintiendo, que se queda aprisionada en un barco en medio de la tormenta, porque tiene tanto miedo que le da miedo confiar en un Dios sobrenatural que puede hacer más allá de lo que los médicos dicen. Y Pedro dijo: yo creo, y bajó de la barca y empezó a caminar. Quizá usted está en pánico esta mañana y quizá nadie lo sabe. Usted dice: todo va a estar bien, le dice a su esposa. Sí, no te preocupes. Si estamos mal financieramente, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero solamente usted sabe el miedo que tiene adentro. Todo va a estar bien, le dice a sus hijos. No te preocupes, ya fuimos a hacer ahí el convenio de pago en el colegio y va a estar bien, no te preocupes, vamos a pagarte los estudios pronto. Pero solo usted sabe cómo está por dentro. Oh, todo va a estar bien, no te asustes, no te angusties. Vamos a salir de esta. Voy a salir adelante. Sí, me dejó, no tengas pena, estoy bien, voy a ir para adelante. Pero solo usted sabe. No, estoy bien, no me duele en realidad. Todo va a estar bien. Pero solo usted y Dios saben la batalla que están luchando por dentro.
El reto para nosotros esta mañana es: conozcamos a un Dios sobrenatural. Bajémonos de la barca y enfrentemos nuestro temor y creamos que Él puede hacer más de lo que nosotros pensamos, pedimos o esperamos. Yo entrevisté a algunas personas esta semana porque no he tenido esa situación en la cual yo misma me he encontrado y que me digan está desahuciada. Y entrevisté a algunas personas esta semana y les pregunté cómo se sintieron cuando les dijeron que se van a morir. Y una de ellas fue mi hermana Mimi. Le detectaron cáncer en un pie cuando tenía 16 años. Y estuvimos hablando por teléfono un buen rato, porque nunca como hermana yo le había preguntado ¿cómo te sentiste? Cuando el doctor dijo: mire, esa bolita que tiene ahí en realidad no es nada más una bolita, es un tumor. Y cuando lo regresaron de patología le dijeron: es maligno. Y no solamente le corrió al pie, sino que ya lo tiene corrido. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron eso? O cuando, hermanos queridos, eso es una noticia terrible. Charles Spurgeon dijo: el regalo más grande que Dios nos puede dar es la salud, con excepción de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad nos devuelve a nuestras rodillas y podemos confiar y ver lo sobrenatural de un Dios que tenemos, de ese Dios tan grande que puede hacer de lo imposible posible. Mi hermana decidió bajarse de la barca junto con mi mamá y creer que Dios podía hacer que ese cáncer se fuera. Cuando tenía 16 años pasó el proceso de hospitales, pasó el proceso de quimioterapia, pasó el proceso de estar con agujas y con sueros y con situaciones económicas complejas. Pero hoy 41 años tiene ella y el Señor la sanó porque ella decidió creerle a Dios sobrenatural. Rita Papa, que está acá, cáncer en el seno, le dijeron no se puede hacer más. Ella dijo: yo creo en un Dios sobrenatural y si me hundo el Señor está ahí para rescatarme, y creyó que Dios la podía sanar y el Señor la sanó. Mi tía, una mujer de fe, hace 3 años le detectaron cáncer en una mama y le dijeron es fase 4. Usted sabe ya las fases de los cánceres. Y ella le dijeron fase 4, ya está muy avanzado. Y todos en la familia incluso pensamos que ella iba a morir. Y estando ese mismo día ahí, cuando el doctor le dice que estaba muy mal, le dice: pero ¿sabe qué? Yo veo otra bola aquí en su, otra masa aquí en su tiroides. Y cuando la examinaron, cáncer en tiroides. 2 cánceres, hermano, tiroides y mama al mismo tiempo. No solamente era orar por uno, sino orar por otro, creer que Dios le iba a sanar de uno y creer que Dios le iba a sanar del otro. Dos enfermedades incurables a la vez. ¿Qué probabilidades había de que ella fuera sana? Ninguna, porque se podía morir de una o se podía morir de la otra. Pero ella dijo, ella misma, porque incluso nosotros dijimos, este es el fin de la tía. Pero ella dijo, no, yo creo en un Dios sobrenatural, y se bajó de la barca y empezó a caminar creyendo en Dios sobrenatural. Hoy, 3 años después, ahí anda matando vacas porque tiene carnicería, no por otra cosa. Anda vendiendo la carne como si nada le ha pasado, porque creyó que Dios la podía sanar. ¿Por qué no esta mañana usted se baja de la barca? Si tiene algún temor, créale a Dios, agárrese de la mano del Señor, porque Dios es soberano. Y si usted en el camino se empieza a hundir, el milagro más grande es que Él va a estar ahí para agarrarlo, para sostenerlo y para levantarlo. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hija Sara tuvo un accidente, iba en una patineta hace varios años, y cuando iba en la patineta se cayó, se golpeó en la cabeza y empezó a convulsionar y perdió la memoria por un momento. Cuando yo llegué al lugar y la vi a ella en esa situación, creer
que ella iba a estar bien y que nada le iba a pasar, ese momento es cuando usted necesita el poder sobrenatural de Dios y la fe para bajarse de la canoa y creerle a Dios. Yo quisiera esta mañana, si usted tiene algún temor y quizás está como yo en el potrero, solamente usted lo sabe, yo quiero abrir este espacio rápidamente para que usted pueda pasar y decirle: Señor, te necesito. ¿Qué miedo tengo? Tengo temor y me asusta lo que pueda venir, me asusta el siguiente paso, pero quiero agarrarme de ti.